Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Páez. En este momento me encuentro acompañado de Daniela Molina y Geraldina Ponte, que son mis compañeros de trabajo en este trabajo de seminario interdisciplinar 2 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la carrera de licenciatura en Educación Básica con énfasis en inglés, de BEI. En este momento me encuentro con la señorita Lorena, con la señorita Jessica, las cuales son compañeras de nuestra misma carrera de ¿qué semestre? De noveno semestre. Entonces, en el día de hoy realizaremos una entrevista sobre las concepciones del lenguaje que tienen los futuros maestros a la hora de enfrentarse a una aula de clase. Esta entrevista está basada en la lectura de Oaxaca de las concepciones del lenguaje. Entonces, les voy a dejar una pequeña introducción para contextualizar el tema, que es, hoy en día existe una inconsistencia en el hacer, saber y decir docente, en donde se da una falta de reflexión y cuestionamiento del mismo sobre su labor pedagógica. De acuerdo a esto, ¿qué consecuencias cree usted que genera esta situación dentro y fuera del aula de clase? Cuando el docente no se cuestiona de su, bueno, acerca de su quehacer docente en el aula de clase, pues digamos que una consecuencia que yo veo es que uno no tenga en cuenta la percepción que tienen los estudiantes y lo que los estudiantes desean del docente y de la clase como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno no se cuestiona, pues sencillamente siempre el docente va a hacer lo que quiere con base a sus gustos, principios y creencias. Y pues nunca va como a ver si ese actuar está dándole a los estudiantes lo que ellos realmente necesitan y lo que realmente esperan. Bueno, yo quiero referirme más como a la parte de reflexión que tiene que hacer el maestro como tal. Yo sí lo veo problemático porque cuando un profesor no reflexiona sobre su quehacer, no innova. Y yo creo que eso es bastante importante. Y creo que eso ha contribuido mucho a la falta de innovación, de investigación dentro de la educación colombiana y en general dentro de la educación de Latinoamérica, porque no hay innovación, precisamente por eso, porque nos quedamos en lo mismo. No hay reflexión, no hay una autoevaluación del maestro como tal sobre su quehacer y sobre lo que sabe, y se queda en lo mismo, se queda en el mismo discurso y en el mismo quehacer. ¿Consideran ustedes que existe una inconsistencia entre el hacer, saber y decir docente? Muchísimo, muchísimo. Y lo he notado sobre todo acá en la universidad, porque yo creo que en la universidad tú adquieres un pensamiento crítico en cuanto a ello, más si tú te estás formando como maestro. Entonces, cuando tú ves que un maestro te dice es que yo no soy tradicional, pero te obliga a hacer un trabajo, te obliga a hacer un trabajo con las directrices o con los parámetros que te dice, y si tú no lo haces de esa manera porque quieres innovar, si quieres hacer otra cosa diferente y no te lo acepta, eso es tradicionalismo para mí, ¿cierto? Entonces sí hay una contradicción, siempre hay una contradicción en los profesores, eso lo he notado mucho aquí y en la práctica pedagógica también. Yo creo que sí existe una contradicción, como dice pues mi compañera Lorena, se evidencia aquí en la universidad, pero también se evidencia en el colegio. ¿Cómo? Digamos, bueno, nosotros notamos que en el colegio existe un supuesto PEI, ¿cierto? Entonces, la idea es que se sigan esos como estándares y cosas, ¿sí? Parámetros en las clases. Entonces, digamos, hay unos maestros que dicen, sí, yo voy con el PEI del colegio, pero realmente van por otro lado y como que a veces se dejan llevar por otras corrientes y no reflexionan en su quehacer, pues vamos a ver qué hacer. Y a veces entonces en su discurso manejan una cosa y hacen otra, entonces siempre va a existir como una contradicción, no sé, eso lo he notado en el colegio. Según su concepción,
¿Cómo se relaciona la historia del individuo, en este caso el estudiante, el maestro, con la experiencia personal que ha tenido y cómo se relacionan también estos conocimientos adquiridos por la observación y las interacciones lingüísticas en el aula de clase? Lo que pasa es que yo creo que, bueno, las interacciones lingüísticas influyen mucho, primero en el quehacer docente, ¿sí? Porque según lo que tú hayas recibido, o sea, yo he notado que como uno se deja influenciar gracias a esas interacciones lingüísticas, uno tiende a actuar de esa manera. ¿M? Si tú te dejas influenciar por una corriente que es crítica, por ejemplo, tú vas a ser crítico, ¿sí? Porque eso es lo que has dejado que haga esa interacción lingüística. Y esa es tu historia personal, ese es como tu bagaje, ¿cierto? Los estudiantes, digamos que no hay relación con la historia del estudiante porque lo que decía Jessica anteriormente, muchas veces no se tiene en cuenta lo que piensa el estudiante, ¿sí? Entonces como tal, no hay interacción lingüística allí, ¿sí? Para mí no la hay y no hay relación con su contexto, entonces ahí sí hay como un quiebre. Yo creo que es problemático. Digamos que las concepciones y la experiencia personal que tiene el docente en muchos casos como que afecta al aula de clase como tal. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos, digamos, enseñarles a nuestros estudiantes de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Muchas veces no somos críticos, sino que dejamos de ser objetivos y nos vamos a la subjetividad. Entonces, como que siempre estamos influenciando de acuerdo a nuestro pensamiento a los estudiantes y pues en una interacción lingüística, al fin y al cabo, ellos van a terminar aprendiendo, si lo aceptan, eso que nosotros les estamos influenciando. Y pues eso pues no está bien del todo, porque, o sea, nosotros debemos propender porque ellos sean libres y que, bueno, cultiven un pensamiento crítico. Según su concepción, ¿consideran ustedes que los estereotipos sociales afectan la ideología del individuo en las interacciones lingüísticas, lenguaje, dialectos y registros, en este caso tonos de voz, corta ya y luego pega?